en el opening de Ángela de la Cruz en México, llamaba a los coleccionistas, no, es que estoy en Madrid. Digo, ¿yo para qué tenemos una galería en Ciudad de México? Eso es una broma. Pero sí que es verdad que ese puente que un poco trazamos nosotras hace años, ahora es una realidad. Hoy tengo conmigo a dos mujeres a las que admiro profundamente, dos referentes del arte, no solo en España, sino también al otro lado del océano en México. Pero no solo México, también en Latinoamérica, luego hablaremos de eso. Silvia Ortiz e Inés López Quesada son las fundadoras de Travesía 4 y están hoy aquí para hablarnos del arte, de cómo nace una galería de arte y de cómo es eso de vivir del arte. En el episodio número 11 de Mi casa en AD con Cave Home, bienvenidas al podcast de AD. Silvia, Inés. ¿Qué tal? Mil gracias por tenernos. Gracias por estar aquí. Me apetece mucho esta conversación con vosotras. Tenemos muchas cosas de las que... Demasiadas cosas. No sé si nos dará tiempo en esta hora, pero vamos a intentarlo, que hay muchas cosas que os quiero preguntar. Lleváis ya casi no, más de 2 décadas en el proyecto de la galería, y Travesía 4 yo creo que se ha convertido ya en un puente realmente entre Europa y Latinoamérica. Ahora me contaréis un poco más al detalle cómo fue ese desembarco en México. Y al final también es un espacio que dialoga entre culturas, entre generaciones, también entre disciplinas, y realmente habéis conseguido tener una identidad muy, muy propia. ¿Cómo os conocisteis primero, para empezar? A ver, porque vamos a remontarnos aquí a ese... hace 25 años. Nos conocimos en el año 2000, en verano del 2000, en Madrid. Y nos conocimos a través de los que luego fueron nuestros maridos. O sea, en ese momento nuestros novios, que eran amigos. Sí, nos conocimos en una galería en la que yo trabajaba, que se llamaba Espacio Fourquet. Silvia acababa de cerrar su galería de Denia. Que yo abrí una galería, estuve 3 años en esa galería. ¿Porque tú vivías en Nueva York? Yo vivía en Nueva York, pero al volver de Nueva York, en vez de venirme a Madrid, decidí irme a Denia, o sea, una cosa loquísima. Mi madre no decía, ¿pero qué haces? ¿Por qué vas a abrir una galería en Denia? Y cuando yo me empeñé en la galería en Denia, estuve 3 años, y ahí es donde entendí que mi vocación era el arte. Galerista. Sí, ser galerista. Y en ese momento te vienes a Madrid. Me vengo a Madrid y ya tenía este novio con el que empecé a salir, y era amigo del novio de Inés en ese momento, y ahí nos conocimos. Inés todavía no había ni acabado la carrera. ¿Qué estudiaste tú, Inés? Historia del arte. Historia del arte. Yo ¿Y también. tú, Silvia? También. Yo también. Y estaba acabando, estaba en el último año. El último año, y trabajando en esta galería que duró solo 1 año, que se llamaba Espacio Fourquet. Pero ¿y cómo es ese momento en el que os encontráis y de repente decís, oye, tenemos una misión común, vamos a hacer aquí... Sí, no fue así al día siguiente. No, fue que yo ya había vuelto de Denia, me había instalado en Madrid, y yo tenía algunos clientes, teníamos algunos artistas, y entonces yo le dije, oye, tengo estas obras para vender, y entonces Inés me dijo, pues empezamos a hablar de las cosas que teníamos entre manos, y entonces empezamos a colaborar, pues vendiendo obras juntas, o a clientes de ella, o clientes míos, o artistas de Inés de la galería, que ella ya tenía relación en esta galería en la que trabajaba, y yo con mis artistas que ya había expuesto en Denia. Y entonces poco a poco empezamos a trabajar juntas, nos íbamos... sí, la galería se cerró. Galería se cerró, la de Inés, y yo cerré la mía. Y entonces al principio hacíamos estos proyectos, salieron varios proyectos de hacer obras de arte, pues desde en oficinas, en sitios... intervenciones. Incluso también tuvisteis algún tipo de acuerdo con el Museo del Traje, o hicisteis algún negocio con ellos también, ¿no? Bueno, no existía en ese momento. Lo que hicimos fue vender una colección de Fortuny al Estado español, y luego acabó en el Museo del Traje, que en ese momento se estaba fundando. Vendimos una colección enorme de trajes de Fortuny y de la colección que había acumulado Fortuny a lo largo de los años de textiles antiguos. Y eso lo compró desde el siglo XV, que Fortuny en Venecia, que vivía en Venecia, en ese momento coleccionaba. Y era una colección extensísima, importantísima, entonces la vendimos nosotras.
Y digamos que eso quizá fue como el punto de partida de vuestro... Sí, bueno, el punto de partida... En ese momento hacíamos muchos proyectos. Uno de esos fue Fortuny, pero también una empresa, un despacho de abogados importantísimo nos pidió también que que hiciéramos intervenciones en su espacio nuevo, que era enorme, y empezamos a colaborar ahí. Entonces entrevistamos a un montón de artistas, hicimos miles de studio visits. O sea, como ahí empezó esta relación y además no teníamos espacio nosotras, entonces, ni oficina ni nada. Entonces nos íbamos al estudio de su hermana, Isabel, al estudio de decoración, y nos íbamos ahí, nos poníamos una mesita las dos y ahí nos poníamos a trabajar. Claro, y en ese momento además, porque ahora vivimos en un mundo, pues no solo con las redes sociales, ¿no? Que como hablábamos, también hablamos siempre que la tecnología ha evolucionado muchísimo, ¿no? Dentro de vuestro trabajo como galeristas. ¿Cómo os veis ahora, como 20 y pocos años, ¿no?, más tarde? ¿Cómo os veis a esa Inés y a esa Silvia de entonces? No, todo era mucho más artesano. O sea, pues eso, lo que dices tú, no había Zoom, con lo cual cada conversación era irse a Barcelona a hablar con un artista, irse a Valencia. O sea, muy del tú a tú. No, ese principio fue muy divertido, muy inesperado. Sí, porque fue todo muy orgánico. Nosotros iban apareciendo cosas, nos íbamos llamando, íbamos quedando. Hasta que un día dijimos, basta, ¿no? Sí, no, porque en realidad decimos, a ver, queremos tener un espacio, no de hacer proyectos, no queríamos dedicarnos a hacer proyectos con artistas, no, queríamos lo que era una galería, que además ya habíamos tenido la experiencia de galerías, cada una por su lado, y lo importante que era tener un espacio, y tener un espacio donde tú cuentas lo que quieres, lo que crees que es relevante en ese momento, que está pasando con los artistas jóvenes, que es lo que nos interesaba, ¿no? En ese momento, pues artistas de nuestra generación, pues mostrarlos en un espacio propio. ¿Y cómo empezáis? ¿Con quiénes son los primeros artistas que confían en vosotras? Eso, ¿cómo se da ese paso? Bueno, pues un grupo de artistas latinoamericanos, españoles. Es verdad que luego el programa de la galería se ha ido moldeando y de esos principios quedan pocos o ningún artista. Pero bueno, sí que había ya una identidad, un interés por artistas jóvenes españoles, y ya estábamos mirando a Latinoamérica. De hecho, inauguramos con 2 artistas brasileños. Porque realmente, ¿qué escenario, qué contexto del arte os encontrasteis vosotras en ese momento? Bueno, pues un contexto muy cambiante, ¿no? Bueno, es que estaba en pleno cambio, porque hace 20 años, así como AD, la revista, empieza en ese momento, empezaban a proliferar las ferias de arte, que no es como ahora, que hay 3 en cada ciudad. Claro. No, o sea, antes no había las 4 ferias internacionales. Arco, evidentemente, ya existía, pero en el mundo del arte empezó a haber un cambio a la vez que las tecnologías también. Entonces sí que empezamos nosotros en ese momento a desarrollar nuestro trabajo justo en ese periodo. Sí, y surge Art Basel Miami en el año 2002 y surgen ferias latinoamericanas importantes, Sao Paulo, Colombia, todas esas ferias surgen en esos años. En esos años, y Mako, por ejemplo, que sí que había tenido unos años en Guadalajara, que había sido Expo Guadalajara, pero Mako, el primer año que se celebra y que nosotros vamos, porque nos invita la directora, a través de unos amigos nos conoció y nos invitó a la feria, eso fue año 2004. O sea, en todo ese momento se empezaron a dar muchísimos cambios dentro de lo que eran las dinámicas del mundo del arte y las estructuras del mundo del arte. Creo que fue el momento en el que todo cambió. Digamos que ha ido un poco acompasando también la evolución de vuestra galería, ¿no? Y luego en España surgieron muchas galerías de nuestra generación, un poco esa idea de... Surge en ese momento Nogueras Blanchard, T20, Murcia. No, T20 ya es un poco antes que nosotros. Maisterra, Valbuena, que sí, todo esos años, ¿no? Del 2002 al 2005. Un poco un cambio de generación, porque había habido estas grandes galeristas que muchas de ellas siguen, Juana, Elvira, Soledad, ¿quién más? Bueno, en ese momento... Oliva, Elba ya llevaba muchos años, Helga, por supuesto. Claro. Sí, todas esas copaban todo el... eran como los estandartes del arte, eran ¿no? un poco la identidad del arte español. Claro. Y de repente surgen todas estas nuevas galerías, no solo en Madrid, sino Barcelona y Valencia y Murcia y Asturias. Y bueno, y surge la Casa Encendida,
Sí, en ese momento también se abre la Casa Encendida, o sea, es que hubo muchos cambios. Sí, en principios de los 2000 y Madrid de repente empieza a vivir otro momento, también más mirando hacia afuera, la gente mirando a Madrid. No, y es la época en la que se abren un museo en cada ciudad de España. Un museo de arte contemporáneo en cada ciudad. Sí, con unas arquitecturas, ¿no? En particular, como dando mucha importancia a la arquitectura, como una cosa que no. En ese momento pasan tantas cosas que yo creo que nosotros, como estás metida en ese momento desde consciente. Fuera, ahora con el paso del tiempo lo ves y eres consciente de lo que pasó. En ese momento no te estás dando cuenta del cambio, ¿no? Van surgiendo las cosas y las vives natural. Y cuando echáis la mirada atrás, ¿qué pensáis? Y os veis a vosotras, ¿no? ¿Qué pensamientos os vienen? Como igual que, bueno, que valientes fuimos, ¿no? O sea, como bueno, que éramos inconscientes. Una mezcla de valentía e inconsciente, que tiene mucho que ver con no ser ni siquiera consciente de la dimensión del proyecto, de la dimensión del lugar en el que podíamos ocupar, porque en ese momento era Madrid. Bueno, el nombre lo dice todo. Travesía 4 viene de la primera calle del primer local que ocupamos. Claro. La Travesía de San Mateo 4, que fue el primer nombre que pensamos. Luego le intentamos dar vueltas a algo un poco más, no sé, más global, menos difícil de pronunciar, y acabamos en Travesía 4. Sí, que decíamos, nadie va a poder pronunciar este nombre. Qué ridículo, ¿sabes? Pero no encontramos nada mejor. Que esa calle, ese número, ese sitio. Sí. ¿Y cómo fue luego el cambio a la galería donde estáis ahora? Eso fue en el año, bueno, eso fue el año 2008. Empieza con que ya nos va fenomenal, llevamos 5 años de galería. Habíamos ahorrado y de repente nos ofrecen este local a la vuelta de la esquina, mucho más grande, con 2 patios. Sí, porque hay que recordar que nosotros, el primer local que era en la Travesía de San Mateo número 4, lo compartíamos con la hermana gemela de Inés y con su socio Mario, con Sofía. Y era la mitad cada uno, pagábamos a medias el local, entonces tú entrabas en la galería y era una sala y otra pequeñita, y detrás había una oficina con gente trabajando que era otra empresa, pero que se veía y estaba todo junto. Entonces, bueno, empezamos con muy pocos recursos. Claro. Entonces, sí, pero por otro lado funcionaba esa especie de multiespacio donde pasaban arte, cosas. Sí. Bueno, pues ellos también inauguraban su empresa Wocer, claro, comunicación. Entonces, de repente ahí se dieron en ese Madrid un poco que despertaba todo eso. Y de repente ellos se fueron, y nosotros nos quedamos un rato más en la travesía. Con todo el espacio. Ajá. Y luego ya nos ofrecieron esto y dijimos, no podemos decir que no. O sea, está a la vuelta de la esquina, 2 patios. Ya llevábamos en México un rato. No, era un local grande. Ya y esa idea de la naturaleza, que ya teníamos la galería y era un local muy bonito. Claro, y 5 años además también aguantando el proyecto, ¿no? Y también siendo 2 socias, bueno, pues dos personas que bien, porque es lo que tú decías, Inés, que antes quizá los galeristas eran pues con nombre propio, ¿no? Eran quizá un modelo un poco más individualista del arte, como sí, hubo un poco ese cambio de paradigma. O sea, los galeristas eran su nombre, su apellido, ellos, y de repente nosotros nunca pensamos en poner nuestros nombres. Claro. Intentamos así un día hacer y nos pareció horrible cómo sonaban los 2 juntos. que nos pareció que Travesía 4 era una entidad un poco más anónima, donde cabía más gente. Luego imagínate, la gente nos pregunta 4, ¿qué 4? Porque es verdad que con luego travesía del Atlántico, ¿qué 4? O sea, es verdad que Travesía 4 dejaba un poco más abierto a interpretaciones. A posibles interpretaciones. Exacto. Y en ese momento también llega un día en el que decís, venga, vamos a México. Sí, pero antes del 2008... ya habíamos ido, ¿eh? O sea, nosotros fuimos... Desde el 2004, o sea, cuando ya nos mudamos en el 8, ya estamos en México, ya hemos hecho ferias en Nueva York, o sea, ya hemos ido a América. Claro. Es más, nos sentimos... O sea, nuestra primera feria, antes de hacer Arco, fue en México. Entonces, ahí... Vamos, fue todo pues... ¿Y por qué? Porque fue muy México. Doméstico, tan doméstico que nos llevamos a nuestros novios que nos montaron el stand. ¿Por qué México? Por una casualidad. Sí. Pablo del Val, de repente le acaban de nombrar director del programa creativo. de coleccionistas. Sí. Y era vecino y nos llamó y dijo, oye, ¿qué hacéis? Mañana viene la directora. Así. Entonces la directora vino a vernos a la galería. Ay, me encantaría que vinierais, tal. Y ahí fuimos
fuimos a México a la primera feria sin saber nada. Vamos, yo nunca había ido a México. Con los novios en la maleta, ¿no? Para con los novios en la maleta para montar. Y bueno, fue una experiencia. Nos enamoramos de la ciudad, de la energía, nos enamoramos de los artistas, de todo lo que estaba pasando. Nos pareció un mundo nuevo y, bueno, fue tan divertido, tan emocionante, tan todo que decidimos, que ahí seguimos. Claro. Y aún no hemos dejado de ir desde hace 20 años o un año. Y encima en ese 2008, que son 4 años después de ir a México, alquilamos este nuevo local, nos gastamos todos nuestros ahorros, hacemos un obrón estupendo y en octubre del 2008 cae Lehman Brothers y empieza una crisis aquí que dura hasta el 16. No entra nadie más qué puntería. En la galería. No, pero además siempre que hacemos un cambio hay una crisis, es horrible. Pues a ver, avisarnos antes para que estemos todos preparados. Ahora te la vamos a contar. Tenemos la bola de cristal. Con lo cual ese 2008, el haber ido a México, el haber ido a América ya, nos permitió poder crecer todos esos años que en España fue muy, muy difícil. Porque la primera galería que abristeis en México fue en Guadalajara. Y fue un poco como consecuencia de esa crisis. Claro. O sea, en España no estaba pasando nada y decidimos ampliar. Nosotros realmente en la crisis fue no sé si lo has contado ya, pero que tuvimos que alquilar parte de nuestra galería a otra empresa. Hicimos unos cambios para las entradas y para que fueran independientes para poder mantener el local. Claro. Pero nos salvó de la crisis nuestra relación con Latinoamérica y con América. Nosotros vendíamos el 95% fuera. Caray. Porque aquí no se movía, no contestaba nadie un mail. No entraba nadie. No entraba nadie. O sea, del 2008 que hacemos el Obrón y en la inauguración vinieron 500 personas, al día siguiente no volvió a entrar nadie. Entonces fue, o sea, un disparate. ¿Y en qué momento también, digamos, que dais un poco un golpe en la mesa? ¿Quién de las dos fue la que dijo, oye, aquí hay que abrir una galería y tiene que ser en Guadalajara? Llevábamos soñando con ello y hablando. Cada vez que íbamos a México decíamos, tenemos que abrir. Se nos olvidaba llegando a Madrid. Somos madres, niños. Claro. Teníamos niños pequeños. Yo abrí la galería embarazada de 7 meses. Madre mía. O sea, que los niños vinieron uno detrás de otro. Uno yo, luego otro yo, luego otro yo. O sea, fueron cada 2 años y medio había un niño nuevo que había que atender. Claro. Y entonces, bueno, queríamos hacer más cosas, pero también teníamos limitaciones. Sí. Y soñamos lo de la galería, nos lo propuso. No, sí. En Nueva York, estábamos en Nueva York, y José Noé Suro. Nos propuso que José Noé Suro es un tipo muy importante en la escena de Guadalajara, tiene una fábrica de cerámica para artistas contemporáneos y nos dijo, quiero abrir una galería, la quiero abrir con vosotras porque ya representáis a los 3 artistas más importantes de Guadalajara. Sí, que con lo cual José fue de Dávila, su mano. Jorge Méndez Blake y Gonzalo Lebrijo. Y estos eran los artistas más importantes en ese momento, que es extraño porque sí que era importante que había una generación. Era una generación de artistas en una ciudad, amigos. No es tan fácil que se dé eso y en Guadalajara se dio y bueno, por eso que abrimos la galería ahí. Y luego también yo entiendo que para hacer negocios fuera porque vosotros ya habíais viajado, habíais hecho ferias internacionales, pero claro, yo entiendo que cada mercado, cada feria tendrá sus códigos, ¿no? Total. Porque claro, cuando tienes que cerrar un contrato importante, una venta importante en México, pues yo entiendo que el tequila tiene que ser muy importante, ¿no? También. Tequila, el mariachi y todo. ¿Y cómo son esos códigos? Bueno, aprendes, tiene mucho que ver con los contextos y cada vez más nos damos cuenta que el contexto es importante, con lo cual los códigos de cada contexto son diferentes. No es lo mismo una feria en Seúl que una feria en México. De hecho, en Seúl todavía seguimos entendiéndolos. Claro. Me refiero, México... O no entendiéndolos. O no entendiéndolos. No, sobre todo no entendiéndolos. Pero sí que es verdad que en México, después de 23 años, seguimos aprendiendo, seguimos dándonos cuenta de cosas que hacemos mal, pero sí que es verdad que los códigos son diferentes y los vas aprendiendo. Pues las relaciones personales son importantísimas, la confianza. Ahora que todos los mexicanos, muchos han llegado a Madrid, nos damos cuenta cómo ya hemos aprendido eso. Claro, o sea, ya los años que tenéis de ventaja, ¿no? Tenemos años de ventaja. Quizá a otras, tenemos años y tequilas de ventaja. Claro, y mariachis. Tenemos años, sí. Justamente eso es súper interesante lo que dices, Inés, porque, claro, vosotras que ya conocéis bien el mercado mexicano y ahora estamos viviendo otra revolución en Madrid, porque fue una la que vivisteis vosotras hace 20 años, pero ahora en Madrid claramente hay una revolución que también está afectando, por supuesto, al mundo del arte, ¿no? Y es toda esa llegada, no solo de mexicanos, sino de latinoamericanos. Bueno, de extranjeros, porque no solo son latinoamericanos. Exacto, sí. Pues un poco
un poco lo que le decía Silvia, que en el opening de Ángela de la Cruz en México llamaba a los coleccionistas, no, es que estoy en Madrid. Digo yo, ¿para qué tenemos una galería en Ciudad de México? Eso es una broma. Pero sí que es verdad que es un puente, ese puente que un poco trazamos nosotras hace años, ahora es una realidad, porque no es que vivan en Madrid, es que van y vienen, han encontrado en Madrid como un complemento a lo que es la Ciudad de México, otras ciudades mexicanas, y entendemos por qué, porque obviamente es una ciudad muy segura, más pequeña, mucho más manejable, pero tiene códigos que les gustan y que les parecen un poco propios, ¿no? Claro. O sea, las relaciones entre los españoles y los mexicanos son muy naturales. Claro. Y es verdad que el comer, el beber, el salir... Bueno, y la seguridad aquí, y el poder caminar por la calle tranquilamente, sí, y el comer bien, sí, ¿no? Todo eso es muy atractivo. ¿Y cómo os ha afectado también, o cómo os ha influido, más que afectado, cómo ha influido vuestro contacto con México, las galerías que tenéis no solo en Guadalajara, sino que también luego abristeis en Ciudad de México? ¿Cómo ha influido la apertura de estas galerías y el contacto que tenéis con ese mercado también a la hora de evolucionar en la galería también, el concepto de la galería? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, yo creo que ha sido fundamental. O sea, para nosotros el estar en México y el contacto con Latinoamérica, que hubo un momento en el que nos hicimos todas las ferias del continente, ha sido definitivo para entender nuestra galería, porque una galería al final, nosotros empezamos muy orgánicamente, sin una línea muy definida, sí que un interés desde el principio en el arte latino. Yo, antes de abrir la galería, había trabajado en Sotheby's en el Departamento de Arte Latinoamericano, en ENGUA yo había hecho un máster en arte latinoamericano, o sea, sí que había un interés real anterior. Pero en la galería sí que toda esta relación, hemos ido aprendiendo y hemos ido entendiendo qué es lo que nos interesaba. Y ha ido cambiando muchísimo, porque desde que empezamos a lo que es ahora la galería y nuestro programa, ha evolucionado con los tiempos y también entendiendo cómo era el mundo, porque lo que te hace tener una galería también es de qué forma vas entendiendo el mundo, claro, por lo que viajas, por lo que ves, y eso ha sido súper importante para nuestra evolución personal y para la evolución de los artistas que queremos mostrar, ¿no? Claro, y también yo creo que incluso el tipo de artista, ¿no?, que tenéis también, habéis ido incorporando muchas mujeres también dentro de vuestras artistas en la galería. Yo creo que también es muy importante como esa militancia cultural que una puede hacer, ¿no?, desde el escenario de una galería. No sé vosotras cómo habéis vivido ese proceso, cómo de importante ha sido la incorporación de artistas mujeres y cómo pensáis, ¿no?, que de alguna manera también os habéis podido convertir o hacer activismo desde vuestra galería, ¿no? Sí, bueno, es que eso es un poco nuestro sitio del activismo. O sea, nosotros, si quieres saber lo que pensamos y cómo vemos el mundo, mira a nuestros artistas, me refiero. O sea, no hay una incongruencia en ese sentido. Hay muchas voces, pero todas hablan de cosas que nos interesan o cosas que defendemos o posiciones que son políticamente, porque no es solo un tema cultural o un tema estético. O sea, hay mucha política de la que hablamos a través de nuestros artistas. Pero hablamos no solo de política por el género, o sea, no solo la mujer o el género, o que es verdad que ahora tenemos muchos artistas trans, pero no lo hemos hecho de una forma voluntaria. Vamos a hacer esto porque vamos a hacer este tipo de política, porque queremos enseñar esto, porque ahora hay que hacer esto. No lo hemos hecho así. O sea, la verdad es que ha sido todo siempre súper orgánico, pero digamos que hubo un punto en el que sí que como hace ya 12, 15 años, sí que hubo una voluntad expresa de querer dar importancia a las voces del sur del mundo, por darnos cuenta, evidentemente, dentro de tener una galería en México y otra en España, cómo sí que había una diferencia, cómo se trataba a estas galerías en las ferias, en el mercado, etcétera, y a los artistas que no estaban dentro del mainstream de lo que era pues, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, como del norte del mundo. Alemania. Esa diferencia, cuando tienes una galería en España y estás dentro del mundo, te das cuenta que es súper notoria, pero es exagerado, ¿no? Cómo eres, de alguna manera, un exotismo dentro del mainstream. Y entonces nosotros luchamos efectivamente por dar voz a todos los artistas, por eso teníamos un programa tan latinoamericano, ¿no?, y tan del sur.
Y eso fue sí un punto de inflexión y un punto de toma de conciencia de decir, a ver, nosotros tenemos que hacer esto porque no puede ser. Y de hecho hicimos un podcast que era un canal en YouTube que se llamaba Bajo el Sol, y ahí invitábamos no solo a artistas para nada nuestros, sino a voces de África, de Latinoamérica, de Oriente Medio para que hablaran sobre sus filosofías, la literatura, para dar voz a otras filosofías y a otras voces que no fueran las donde todos nos hemos formado de alguna manera, ¿no? Nuestros aprendizajes siempre han sido las filosofías alemanas, ¿no? Todos los referentes literarios, franceses, o sea, todo lo del norte del mundo. Y a través de la galería hemos podido hacer ese, no sé si llamarlo activismo, pero sí de una manera natural, lo que nos parecía lo justo y lo necesario en ese momento, ¿no? Sí, un poco ser un altavoz. Sí, un altavoz, más allá del establishment, ¿no? Sí, y más allá de lo puramente formal, porque una galería no solo es un cuadro bonito, eso es a lo que queremos llegar, que no es que en esa relación con lo estético no nos queríamos quedar ahí, queríamos una galería que hablara de cosas, y que planteara discusiones y que planteara problemas del mundo, ¿no? Y también para generar un diálogo, ¿no? Y que bueno, pues que al final ese diálogo también va formando la identidad de vuestra galería. Para eso, claro, requiere una visión muy afilada o importante y meticulosa a la hora de elegir a los artistas. Porque, claro, al final estáis vosotros eligiendo distintas voces, ¿no? Pero juntas también tienen que crear la identidad de vuestra galería. ¿Cómo es ese proceso de selección de los artistas? ¿Cómo entra un artista a formar parte de Travesía 4? Entra de muchas maneras, pero cuando entra, o sea, me refiero, cuando ya decidimos que entra, es una especie de matrimonio. Sí, iba a decir, más que matrimonio, creo que más que matrimonio es una especie de adopción, sin querer ser paternalista o maternalista, pero sí que hay algo como que cuando nos comprometemos es un compromiso... Como casi familiar, digamos. Es casi familiar. Bueno, es que es familiar, es que al final viajas, compartes, o sea, hay una relación muy, muy intensa. Pero el cómo entran, hay muchas vías. Hay veces que es a través de comisarios que nos presentan artistas que quieren que pongamos el foco, hay veces que es a través de otro artista, hay veces que nosotras mismas lo vemos en una bienal, en una feria, en una exposición en una galería en otro sitio del mundo, en una exposición no en una galería, sino en un non-profit. O sea, normalmente siempre tiene que ver con la obra. O sea, más que con la persona, porque la persona siempre viene después. Claro. O sea, hemos visto la obra, nos ha interesado por algo, o porque nos ha puesto el foco un curador, o porque nos ha enseñado alguien el trabajo, y luego ya... Muchas vías, ¿no? Porque les invitamos a colectivas. Exacto, hacemos una colectiva primero, donde se incluye ese artista, hablamos con el curador de por dónde nos gustaría. Y ahí, si nos hemos llevado bien, si pensamos ¿qué podemos hacer por el artista? Sobre todo, nuestra pregunta es, ¿nos encanta este artista? ¿Qué podemos hacer por él? Y hay artistas que nos encantan, pero que están en un momento en el que vemos que ya han hecho todo, ¿qué podemos aportar? Hay veces que no podemos aportar mucho, pero en los que creemos que podemos desarrollar sus carreras, que es nuestra vocación y es de lo que se trata una galería, ahí sí que nos lanzamos a incluso algunos artistas que ya tienen una carrera más desarrollada, ¿cuál es el siguiente paso que podemos darles? O el viaje a América, o de repente la relación con el mundo mexicano, americano, latinoamericano. Incluso la producción, cómo dentro de su obra pueden avanzar en su forma de producir, llevándoles eso a México, ¿no? A la fábrica, a diferentes fábricas con cerámica o de tapices o otras artesanías, ¿no? Que puedan investigar. Son muchas capas las que nos hacen llegar al artista y luego... como retenerlo. Y luego nos quedamos sin artistas que nos encantaría tener también. Y luego hay veces que no lo sabemos hacer bien y los artistas se van. O sea, no todo es un camino de rosas donde, nos encanta este artista, ven aquí y es todo un éxito. No. Claro. O sea, hay veces que no sabemos hacerlo, hay veces que, pues que no se da. Esa química se da cuando se da. Y eso sucede... Como cuando te enamoras, pues...
es una cosa que no es de la voluntad. Tiene que durar luego ya más. Esto es más de la voluntad. Esto sí que creo que interviene más. Y de mucho trabajo también dentro de esa voluntad. No, tiene que haber mucho compromiso. O sea, hay una especie de compromiso y por parte del artista igual. Claro. Porque cuando nosotros decimos venga, es por las dos partes, claro. ¿Y cuál es la clave para retener a un artista que os gusta mucho? ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues hacerlo bien. Hacerlo bien quiere decir promocionarle, llevarle, venderle, mimarles, hacerles caso, viajar con ellos o con ellas, llevarles ir a sus eventos por el mundo, los museos, exposiciones de museos, conseguir esas exposiciones de museos, conseguir exposiciones institucionales, vender. ¿Cómo se gestiona también ese...? Vender y vender. Para que se queden contigo. Pero ni siquiera es solo vender, porque hay veces que algunos venden mucho, pero quieren el museo, quieren la exposición o quieren el viaje contigo para ir a descubrir lo que sea. Bueno, es una especie de mezcla entre socios, relación paterno-filial, son socios. O materno-filial. Y luego también, claro, al final, digamos, la manera de ser de los artistas, ¿no? La forma en la que también quizá pues hay que gestionar los egos, ¿no? Entiendo. También es un gran tema, claro. Que acabas de tocar. Entiendo que ahí el equilibrio tendrá que ser de malabarista, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que evidentemente cuando uno es artista, sí que toca el punto, hay un punto grande que es el punto del ego y sí, hay que manejarse con todo eso. Yo creo que nos manejamos bastante bien. Sí. Y luego no hay un tipo de artista. Claro. O sea, no te podemos contar la variedad que tenemos. Tantas como personas que ocupan nuestra vida, me refiero. Claro. Pero sí que creo que Travesía 4 tiene una relación personal con los artistas que es muy, muy parte de nuestra identidad. O sea, sí, es verdad que hay algo muy familiar, lo que decías al principio, mucha amistad, ¿no? Mucha amistad. Al final forman parte de nuestras vidas, son nuestros amigos. No te digo que todos, pero sí que son nuestros amigos, sí que están compartimos muchas a veces vacaciones, compartimos muchísimas cosas, que al final tener una galería es un tópico, pero es que es una forma de vida. Yo siempre lo digo, pero al final es una forma de vida. Claro. Y todo lo que se genera alrededor forma parte de ti. Y la línea es muy difusa. Que tus hijos conocen que el otro, o sea, todo se acaba mezclando. Sí, en este caso de España a México, o sea, nos damos cuenta 20 años después cómo nuestros artistas tienen una vida aquí en Madrid. Claro. O sea, una vida que está completamente... Que llegan y llaman a nuestros amigos que se han hecho a través nuestro, pero que nosotros ya, ¿sabes? Que ya tienen su red. Y nosotros igual. Claro. O sea, nosotros vamos a México, tenemos una vida ahí. Con lo cual es como una especie de puente donde como comunidades de diferentes ciudades se han ido entrecruzando. Sí, y para nosotros ha sido tener México y esa salida y esas galerías ahí, nuestra vida se ha visto súper enriquecida. Claro. O sea, porque por un lado también estamos hablando de los artistas, pero luego están los coleccionistas, que son al final vuestro cliente final, ¿no? Uno de ellos, sí, junto con museos. Sí, Exacto. ¿Y cómo es esa relación también con el coleccionista? ¿Cómo ha cambiado en el Madrid de ahora el tipo de coleccionista que tenéis? ¿Cómo veis que ha evolucionado también el coleccionista? Bueno, por un lado tenemos el del Madrid de ahora, que es verdad que es un coleccionista que viene de fuera, que tiene mucho que ver con nuestra vida en México, todos estos mexicanos que han llegado y mexicanas. Bueno, y latinos en general. Sí, y Madrid era una ciudad tranquilísima donde de repente te reunías con un museo, venía alguien, pero ahora es diario, semanal. Comes, cenas, te invitan. Es verdad que la cultura latinoamericana es mucho más... welcoming, es súper... Sí, de apertura de casa, que les encanta que vayas a su casa, que les encanta recibir. Eso yo creo que ha contagiado un poco al madrileño, que ha hecho que también abran sus casas mucho más. Y luego, por otro lado, está la relación del coleccionista de México, que claro, llevan 20 años viéndonos, con lo cual muchos amigos en Guadalajara, muchos amigos en México. Sí, nuestros coleccionistas forman parte de ese grupo de gente con los que son tus amigos ya al final, ¿no? Sí, y luego hay otro coleccionista que es el que viaja de feria en feria por el mundo, que lo ves en diferentes ciudades, en Miami, en Basilea, en Madrid, que siempre están ahí, que viven un poco en esa especie de rueda de la feria y del mercado, que también pues, nos apoya muchísimo y nos importa muchísimo. Nosotros siempre decimos que ADE hace 20 años, el año que viene, en 2026, ADE cumple 20 años, y siempre decimos que ADE ha sido la revista que también ha llevado el arte a las casas, ¿no?
no sé vosotras qué tipo de relación tenéis también vosotros con arquitectos, interioristas. Entiendo que para vosotras ellos también son figuras importantes en vuestro negocio, es fundamental. ¿no? Es verdad que son otro complemento más para poder desarrollar nuestro trabajo, porque ellos nos conectan con sus clientes para acabar sus proyectos, en el caso de arquitectura, en el caso de interioristas también, que traen a su cliente a nuestra galería para acabar. Sí, yo creo que está viviendo un momento, esa relación, un momento de oro en España. O sea, antes era muy puntual cuando llegara un interiorista o un arquitecto, aunque nosotras hemos estado siempre muy vinculadas al mundo de la arquitectura, muy vinculadas. Sí. Bueno, o por razones obvias. Sí. O sea, maridos arquitectos, Isabel, los dos. Todo queda en casa. Todo muy en casa, y eso nos ha conectado con esos mundos, arquitectura e interiorismo. Entonces, desde el principio siempre estuvieron muy ahí, pero es verdad que ahora, o sea, trabajamos mucho con interioristas, no solo en España, sino en México también, y en Estados Unidos. O sea, tiene mucho peso el interiorista a la hora de aportar esa visión artística al cliente. Bueno, porque digamos que el interiorista o el arquitecto sabe dónde acudir, porque si su cliente todavía no está metido en el mundo del arte o no conoce la escena, entonces hace ese punto de conexión con la galería, porque ellos están más en contacto siempre con nosotros, vienen a todo, saben quiénes son nuestros artistas, y entonces hay ese punto de conexión que es fantástico para la galería, porque te abre un montón de nuevas posibilidades de conocer nuevos clientes que no solo van a decorar su casa, que luego se enamoran, ¿sabes? Que luego se interesan genuinamente por el arte y por los artistas. Sí. ¿Y cómo son vuestras casas, por cierto, Inés? Bueno, la de Silvia ha salido en el ADE, o sea que la hemos sacado en el ADE hace poco. No, eso que decías el ADE, aparte de la relación, el ADE para las galerías. Claro. Y durante estos 20 años creo que ha sido una revista importantísima desde el principio, con Monse, con Enrique, contigo. O sea, ha sido siempre fundamental para las galerías. Sí, ha acompañado muchísimo. Ha acompañado mucho y ha ayudado mucho. Y ha acompañado a los artistas, porque habéis hecho muchos perfiles de artistas, muchas casas de artistas. Claro, ha puesto un poco voz a todo ese mundo, que era un mundo un poco oculto, ¿no? Sí, un poco secreto, había mucho secretismo ahí. Sí, quizá también... Bueno, porque en España no gustaba lo de exponerse, ¿no? Enseñar. Y realmente ahora la gente no le importa tanto. Yo creo que es una revista que también evolucionó, ¿no? con el momento en el que se encontraba también la ciudad de Madrid en concreto y también el resto de España, como hizo vuestra galería, ¿no? Yo creo que ha sido un acompañamiento en toda esa evolución del arte en ese momento, en las dos últimas décadas. Y hablando entonces de arte, ¿vosotros cómo integráis el arte en vuestra casa? ¿Cómo es de importante? Pues ahí está en todos los rincones. Pues mira, la verdad es que sí que todas en nuestras casas están las tenemos obras una de arte, colección porque común. tenemos una colección nosotras que compramos juntas, y entonces de nuestros artistas, pero también de artistas que no son de nuestro programa, y entonces... Ay, yo me pongo esto en mi casa y tú te pones esto. Hay cosas que no, pues las tenemos guardadas, que no las hemos puesto. Y no os vais por nada, intercambiando la obra. Sí. Pero no mucho intercambio. La verdad es que cuando compramos ya hay una que le gusta más. O sea, compramos gustándonos mucho las obras, obviamente de nuestros artistas, pero compramos mucho fuera de la galería también. Y sí, lo que hacemos es cambiar mucho en casa, ¿no? Sí, que decimos, bueno, ahora tal, me voy a traer esto, ¿qué te parece si me traigo yo lo otro? Claro. Sí. Sí, pero es verdad que tampoco, a mí no me da mucho tiempo para eso de en casa del herrero, pues tampoco te da mucho tiempo a ir cambiando. Son casas muy familiares, muy funcionales, donde sí que recibimos, obviamente, artistas muchísimo, amigos que se quedan en casa todo el día, o curadores que se quedan en casa, que vienen a Madrid y se quedan ahí. Pero sí, como el arte ahí está siempre. El arte está presente. Es ahí siempre. Claro, o sea, de todas las maneras posibles, desde colgado hasta porque llegan todos los artistas y llegan todos los... O sea, por todos lados está... Hasta porque muchos artistas son grandes cocineros o cocineras también. ¿Ah, sí? Es verdad. Y llegan a casa y os cocinan. Y llegan a casa y cocinan. También cocinan ellos, que es fantástico. Y luego que yo vivo arriba de la galería. Claro, eso es un gustazo, Silvia, la verdad. Sí. O sea... Entonces, claro, ahí se organizan... Sí, hemos conseguido crear una vida donde nuestras casas están muy cerca. Claro. Y eso nos facilita mucho todo.
Sí, pues porque cuando tienes los hijos, entonces te ibas, voy, vengo, voy a llevar al niño, vengo, ¿vale? Le traigo a clase de no sé qué, y ibas y volvías todo el día de la galería, tenía que estar cerca, o sea, era algo fundamental. Claro, porque al final también vosotras que habláis, sois mujeres, sois madres, como empresarias, ¿no? Galeristas, ¿cómo condiciona la maternidad? También, ¿cómo os ha condicionado la maternidad en el desarrollo de vuestro negocio? En ir muy rápido de un sitio a otro. En muchas veces mucha culpa y en otras veces también ha sido nuestro trabajo una especie de válvula de escape para muchas cosas. Sí, también. Pero lo de la culpa, yo también pienso que cuando, después de todos estos años, que ya han pasado, ya nuestros hijos son mayores, nos damos cuenta que porque yo les he preguntado, oye, vosotros, porque hemos viajado mucho, y les he preguntado, ¿creéis que esto os ha afectado? Yo creo que es buenísimo que los padres trabajen, que los padres viajen, que no digo que te abandonen a sus hijos, pero los hijos entienden lo que es eso, y que me parece que ahora vivimos en un momento en que los padres se culpabilizan muchísimo de no estar las 24 horas. Creo que es malísimo estar con los hijos presente y encima todo el día. Creo que les quitas muchísimas herramientas, y ver a padres que viajan, que incluso te llevan a sitios, que eso me parece que es maravilloso. Y viajar también creo que es beneficioso para ellos. Bueno, porque ¿sabes? encima les hemos llevado mucho de aquí también para allá. Les hemos llevado. Claro, también. Qué planazo, ¿no? Para ellos y ellos también. están encantados. Pero sí que es verdad que al principio, cuando son muy pequeños, sí que ha habido... Bueno, vas con la lengua fuera. Eso. Vas la sensación de no porque hay... te vas 5... No, es que tengo que volver... No, es que... No, quédate un día más. ¿Qué dices? Los niños, no sé qué. Claro, nos decían, nos invitamos a esta playa. No íbamos a ninguna playa. No podemos ir a ninguna ciudad, no íbamos a nada. ¿Y cómo entienden, cómo es ese proceso de también, bueno, pues de la divulgación del arte, ¿no? Pero en casa. O sea, cómo no sé si lo habéis practicado con vuestros hijos. Sí, pobres, porque les hemos torturado. Un poco ahí más de casa, en casa del herrero, cuchillo de palo. Pero les hemos llevado... Bueno, les hemos llevado muchísimo, pero... todos los fines de semana, todos a exposiciones, a ver museos todos los fines de semana. Pero tú tienes un hijo que se dedica a no digo que se vayan a dedicar, pero que han estado... El mundo del arte ha estado súper presente, súper presente, porque han venido a todas nuestras exposiciones. Yo pensaba que iban a acabar odiando el mundo del arte. Sí, los míos más adolescentes están en un proceso más de rechazo. Pero bueno, al final les encanta tener artistas en casa. Claro. Les encanta esa idea de, ¿sabes? Mi madre tiene este trabajo que está medio en México, medio aquí. Bueno, yo creo que sí que hay una parte de fascinación. Y luego de llegar a la galería como si fuera como Pepe por su casa. Sí. De llegar a la galería, de sentirse que eso es parte de su vida. Sí. Estamos ahora en un momento en el que el arte realmente es todo como... Probablemente las redes sociales han influido, ¿no? a la hora de presentar el arte, a la hora de que los artistas también se decidan por un tipo de obra o por otra. ¿Existe o hay todavía espacio para la sorpresa en el arte? ¿Qué pensáis? Creo que es una labor que hay que llevar a cabo, o sea, no desvelar todo, no contarlo todo en las redes sociales, o sea, nosotros cuidamos mucho de que tengas el efecto sorpresa. O sea, mañana inaugura un artista de la galería en Sevilla, en el CAC, y no sabes la obra que ha hecho. O sea, va a ser una gran sorpresa, pero no queremos desvelarla. Claro. O sea, creo que es responsabilidad de los artistas, de los comisarios, de los galeristas, el dejar ese espacio para la sorpresa. Pero es verdad que el mundo del arte está tan intoxicado por el mercado y al final, o sea, quiero decir que el mercado lo engulle todo y eso es un hecho, y el arte nos encantaría que se salvara de eso, porque es una idealización, ¿no? Algo que nosotros queríamos, pero es muy complicado. Y bueno, entonces eso quizá haga que, a ver cómo cambia el sistema. O sea, siempre hay una fantasía, ¿no? Dentro de uno, un pensamiento de cómo cambiamos las cosas para que el arte sea arte, ¿no? Y no se convierta solo en un producto del mercado. Y eso sí que además se quema tan rápido. A mí sí que ¿no? eso me quita el sueño un poco, porque al final estás dentro de un sistema del que no puedes salir. Aunque quieras, aunque te quieras diferenciar, aunque quieras hacer las cosas de otra manera, al final estás metido en el mundo en el que estamos todos metidos, ¿no? Y que eso a mí me da un poco de rabia, porque, bueno, yo creo que la única forma de salirse de eso es tener un contacto directo, personal, íntimo con la obra, y si logras eso, pues ya es mucho, ¿no? O sea, que la obra te hable, que te saque, que te dé herramientas para tu vida, que te saque, y eso creo que si consigues eso ya es increíble, ¿no? O sea, quizás esa es lo que dices, ¿no? Esa
Y hay sorpresas, parte... esperanza. Creo que todavía en eso hay resquicios en el arte, en la literatura, en el cine, ¿no? Pero también para eso el observador tiene que ser alguien, como decía Diana Vreeland, que the eye has to travel, ¿no? El ojo tiene que viajar. Para eso, ¿no? La persona, el observante, el observador... Sí, pero yo creo que hay obras de arte que también llegan a ojos inexpertos y que también te pueden mover, aunque no seas un... Lo vemos en niños que vienen a la galería. No, y hay mucha gente que dice, es que no entiendo esto, no lo entiendo. Le digo, es que no hay que entender. O sea, realmente... Mira. No hay que entenderlo, ponte delante y ya está. Y a lo mejor no te dice nada, porque no todo te tiene que decir algo, ¿no? Y menos cuando lo está esperando. Claro. ¿No? O sea, entonces sí, el efecto sorpresa llega a veces así, de repente, con algo que ni te esperabas. Y conectas, ¿no? Conectas desde, yo qué sé, desde el horror a lo mejor, desde el absurdo, desde la felicidad, desde lo bello, desde... Yo qué sé, hay mil formas de conectar, ¿no? Desde el humor, eso. Mira que es difícil, conectar desde el humor, porque es como lo que dicen siempre, ¿no? Que hacernos llorar es muy fácil, pero hacernos reír no es tan fácil. No es tan fácil. Sí. Hay una sección al final de la revista que se llama El Diván, y ahí pues lanzamos una serie de preguntas a los personajes a los que entrevistamos. Y yo tengo hoy unas preguntas para vosotras. Sorpresa. Vamos a ver, vamos allá. Me intriga mucho cómo al final, cuando tú decides pues, tener una socia, ¿no? En vuestro caso, sois dos, lleváis ya 22 o 25 años juntas. Yo creo que es algo que hay que trabajarlo, ¿no? y que realmente se merece todos mis respetos. ¿Quién de las dos descubre antes un artista con potencial? ¿Quién diríais? Yo creo que... No sé, es muy difícil eso. Es que si a esa pregunta que vas a llegar de quién hace qué, nuestra formación como galeristas fue, seguimos trabajando en una mesa juntas. O sea, eso te dice todo. Quiere decir, se traman las ideas, una la agarra, la otra la coge, la otra la desarrolla. Es un trabajo, yo creo que es parte de por qué seguimos juntas. Si tuviéramos un trabajo compartimentado donde tú haces esto y yo hago esto, o sea, hay cosas, es verdad que de repente hacemos cada una y la otra no se mete. Pero es un trabajo hay mucha melange en el sentido real, o sea, como capas de una lasaña. Y si tuvierais que decir quién tiene el mejor instinto para cerrar una venta, ¿cuál sería? ¿Quién de las dos? Es que, ¿sabes qué? Eso tiene que ver con quién está enfrente. Claro. O sea, yo te diría, Silvia es buenísima con este coleccionista que yo no sé cómo hacerlo. Y yo creo que yo tengo, es verdad, el remate ese, y luego jugamos mucho al poli bueno, poli malo. O sea, de repente... No, me refiero... Hace falta desvelar. No, pero que llegamos las dos y de repente... Pero no siempre es el mismo rol. Claro. No. ¿Tú dirías, hay una que remata la venta? No, porque además cada una tiene sus clientes más o menos, y entonces con esos es con quien remata la venta. Es verdad que si de repente viene un cliente a la galería y estamos las dos ahí, pues las dos vamos haciendo igual. Ha empezado Inés, acabo yo, o he empezado yo y acaba ella. O sea, después de tantos años. Después de tantos años, tú sabes que ya con una mirada, es que ni nos miramos. Es que no, es que la frase, o sea, sabes que va a decir esa frase y la otra frase, entonces... No, entonces ya nos miramos y ya... ¿Cuál es la frase favorita de Silvia? ¿Cuál es tu frase favorita de Inés? Y Inés, ¿cuál es la tuya de Silvia? No sé. Taxi y ya. Se acabó. No hay frase favorita. Es que es muy difícil porque, a ver, en una sociedad que llevamos 20 y pico años juntos, tú imagínate que nos vemos más entre nosotras que con nuestras parejas, nuestros hijos muchas veces, que estamos todo el día pegadas en una mesa. Todo lo que sucede aquí en esta relación, todo lo que ha sucedido, cómo hemos evolucionado, porque no es una cosa de 3 años, ¿no? Es que hemos sido muy jóvenes cuando nos hemos encontrado, hemos aprendido juntas, es que... vamos, no sé, de eternas confesiones. Y luego hemos pasado por momentos muy duros juntas, donde una de repente flaqueaba y la otra agarraba. O sea, también el ser dos, ahí es cuando yo digo, cuando la gente está sola ante una crisis económica, ante una feria que va horrible, o sea, de repente dos, hay una que cae y la otra... Sí, siempre hay como, si una está más floja, la otra dice que no va a pasar nada, que aquí todo va bien, que esto va a salir, que no sé qué, siempre. Y luego, en los momentos personales que hemos pasado, duros o lo que sea, pues también al final estás ahí, no sé. También nos hemos peleado.
Pero también hay peleas, eso es normal. Es que si no hubiera, de una buena amistad. Si no hubiera sería muy raro. Pocos desacuerdos. Sí. Este es un momento muy de interiorista. Nuestra pelea más larga y duradera, no pelea, discusión, ha sido dónde poner la cocina en la nueva galería. O sea, imagínate. 2 meses el constructor diciendo, entonces ¿dónde pongo la cocina? Y nosotros, no. No, una arriba, otra abajo, una arriba. Y entonces, ¿sabes lo que hicimos? ¿Y al final quién ganó? Poner 2 cocinas. Y usamos las dos muchísimo. Y usamos las 2. Entonces, o sea, que las dos tenéis razón. Decidimos poner las 2. Mira. Y entonces, ¿quién de las 2 es más ordenada? Yo creo que Inés. Inés lo llevas de serie en el apellido. Pero dentro de ese apellido, la más desordenada de todas ellas. Pues imagínate. Pero ordenada en lo que es ordenada. Luego Silvia es ordenadísima con su mundo y con su vida, pero ordenada de lo físico. Sí. De cierra un cajón, de abre un armario. No, de ordenada ese, pero yo luego tengo otro orden mental. Más en lo abstracto, en lo general. La visión más general, creo que ahí estoy más ordenada. Bueno, es que Inés se sabe las fechas de todo, yo no sé en qué día estoy, por ejemplo. ¿Y tenéis alguna superstición antes de inaugurar alguna exposición o de algún tipo? Nada. Y encima no somos nada, no hables de esto hasta que salga. No. Hablamos de las cosas entre nosotras. No somos nada. Todo. No guardamos un secreto entre nosotras. O sea, si algún artista nos dice, guárdame el secreto, no lo guardamos. Claro. Eso es así. Queda avisado. No, porque al final todo lo que tiene, aunque sean relaciones personales, todo lo que tiene que ver con la galería, con un artista que al final es con una obra, es con una exposición, no hay secretos en ese sentido. ¿Y os acordáis de alguna venta que fuera la más difícil o la más fácil o la más rápida? ¿Alguna venta así que os acordéis con...? Nos siguen pasando ventas que nos miramos y decimos... ¡Ah! Bueno, la semana pasada hicimos una venta espectacular, en una tarde. Creo que nunca habíamos vendido algo así en una tarde, la semana pasada. La semana pasada. Pero bueno, ha habido ventas míticas que hemos vendido, pues cuando le hemos vendido a Eugenio López una obra con la Feria de Miami cerrada, recogiendo, y ha llegado y ha dicho, me llevo esto, de obras que, a ver, pero esto... O sea, cómo llega ya con la feria cerrada, con las luces apagadas, se las encienden para él y nos compra varias obras. Cosas así más rarísimas. Sí, cuando le hemos vendido al Reina, cuando le hemos vendido al MoMA. Ventas... Le hemos vendido una pieza enorme al MoMA, que eso pues para nosotros era como de un artista portugués, Alexander Estrella, y ha sido muy emocionante también, ¿no? De repente... Y en los bares también entiendo que se hacen bastantes negocios en el mundo del arte. ¿En dónde? En los bares, ¿no? Entiendo que también habréis rematado igual. No somos tan de bar nosotros. No hemos cerrado tanta cosa en el bar. No. Hemos aprendido en México esa cosa de beber durante el día, el tequila antes de comer. O sea, hay como ese ritual que tiene más que ver con el día. No, en la noche no hemos cerrado. Se vende más sobria que borracha. Yo porque ya borracha es que ya no quieres ni vender. No, claro. Ya te da igual. Quieres pasar bien y ya está. Exacto. ¿Sabes lo que quieres ya comprar? No estás ahí. Quieres comprar borracha. Sí, por ejemplo, hacemos eso. Si una feria nos va bien, nos compramos una obra antes de que acabe la feria. Sí, creemos que es muy importante también en ese sentido en la feria decir, vamos a contribuir a que esto siga funcionando, entonces nos vamos, que buscamos una pieza que nos gusta, y creo que es bueno. O nos compramos algo de nuestro stand también. Sí, creemos que es bueno para el sistema, ¿no? Como alimentar desde los galeristas son muy buenos coleccionistas. Sí. Muy bueno. Y hemos tenido y tenemos buenos colegas coleccionistas. ¿Cómo os gustaría veros dentro de 10 años? ¿Cómo os gustaría que evolucionara la galería? A mí me encantaría seguir con la galería, la verdad, y que el proyecto siguiera y que siguiera evolucionando así, ¿no? Como evoluciona, pero que pudiéramos delegar más, que tuviéramos un equipo que tenemos, que ya tenemos un equipo que creemos que podemos delegar mucho y confiar, pero sí como desde un lugar sí, está un poco más en un segundo plano. Menos en lo que, ¿sabes? Menos ajetreado todo, menos que pudiéramos eso, delegar más en la gente joven que está en la galería, ¿no? Y que tuviera más responsabilidad y todo eso vamos, yo lo veo así. Sí, es verdad que tenemos equipos y sobre todo imagínate lo que delegamos y confiamos en México. Claro. Pudiendo ir más a la playa. Estamos en un proyecto cada una de una casa fuera de Madrid. Y eso nos da como una ventana hacia
pues un poco ver cómo nos vamos a ver. Silvia en Denia y tú, Inés. Y yo en Ibiza. En Ibiza, qué bien. ¿Y cómo van esas casas? Bueno, pues Silvia ya la ha estrenado y la mía Bueno, ya la ha estrenado, pero no la ha acabado del todo y ahí va, muy bien. Estás plantando naranjos, ¿no? Voy a plantar en enero, planto naranjo, en febrero voy a plantar muchos naranjos, que me hace muchísima ilusión. Qué maravilla. Ese proyecto, ahí me veo mucho en ese proyecto. Ahí tenéis que ir pensando ya los artistas, ¿no? Exacto, ¿no? También. Para el arte para la casa. Exacto. Total. Y yo estoy en pleno proceso. De obra. Queda un año, sí. Queda un año para... Pero un poco lo mismo, mucho campo, muchos árboles, huertos, sí. Qué bien. Pues no, hay casas que van a funcionar muy bien en el invierno. O sea, claro. Casas no solo de verano, sino de tiempo libre. También para recibir a... No, queremos un poco vernos como eso, menos carga de trabajo. Claro. Un poco, porque es lo normal también, ¿no? Cuando ya te vas haciendo mayor ya quieres soltar un poco. Y disfrutar más. Sí, pero aunque este es un trabajo, la verdad, en el que nos lo hemos divertido tanto, nos lo hemos pasado tan bien, ¿no? Porque si no, creo que no hubiéramos podido hacerlo. Claro. Sí. Porque nos ha motivado tanto y realmente ha sido maravilloso la diversión. Sigue siendo, claro. Pero ha sido muy divertido este trabajo, muy divertido. Muchísimas gracias. Ha sido también muy divertido estar con vosotras hoy y compartir este ratito en el podcast de Mi Casa Nade con Cave Home. Muchísimas gracias. Millones de gracias por estar aquí. Ha sido un placer enorme. Nos ha encantado. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.